Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor nuestro curso bíblico Ñandeyara Ñe'e del Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, y hoy queremos comenzar a reflexionar, mirar, entender y estudiar el capítulo 20 de este libro. Es el encuentro de David con Jonatán, es el intento también, y tal vez será el último intento que hace Jonatán por conciliar, sobre todo a su padre Saúl con David. Es un amigo que está luchando. Escuchemos la palabra de Dios, veamos un poquitito. Después de todo lo que hemos estudiado, y ustedes pueden ver también en nuestro curso bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, del capítulo 19, que es muy interesante, ¿verdad?, lo que tenemos allí. David huyó de Nayot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo?, le dijo. ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre, para que me persiga a muerte? Jonatán le respondió, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. ¿Por qué entonces me habría de ocultar este asunto? No hay nada de eso. Pero David insistió, tu padre sabe muy bien que yo te he caído en gracia, y habrá pensado que Jonatán no se entere, no sea que se entristezca. Sin embargo, por la vida del Señor y por tu propia vida, estoy a un paso de la muerte. Jonatán dijo a David, estoy dispuesto a hacer por ti lo que tú me digas. David le respondió, mañana es la luna nueva y tendré que compartir la mesa con tu padre. Tú me dejarás partir y yo me ocultaré al descampado hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre nota mi ausencia, tú le dirás, David me insistió para que lo dejara ir de una corrida hasta Belén, su ciudad, porque allí se celebra el sacrificio anual de toda la familia. Si él dice, está bien, tu servidor podrá sentirse tranquilo. Pero si se pone furioso, sabrás que él ha decidido mi ruina. Sé leal con tu servidor, ya que le has hecho contraer contigo un pacto en nombre del Señor. Si en algo he faltado, mátame tú mismo. ¿Por qué me harás compadecer ante tu padre? Ni lo pienses, le dijo Jonatán. Si supiera realmente que mi padre está decidido a infligirte algún mal, seguro que te lo comunicaría. David le preguntó, ¿quién me avisará si tu padre te responde duramente?
Jonatán dijo a David, vamos al campo. Y los dos salieron al campo. Bueno, qué interesante, ¿verdad, queridos amigos? Aquí incluso cómo termina, vamos al campo y los dos salieron al campo. Esto también es de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel es que uno le mata, Caín le mata a su hermano Abel. Aquí ciertamente es la amistad, aquí es lo contrario. Él lo que está buscando es la vida. No quiere la muerte del amigo, todo lo contrario. Bueno, son expresiones interesantes dentro de estas narraciones que nos hacen pensar lo que significa la fraternidad, porque en cuanto al capítulo 4 del Génesis miramos y entendemos el fratricidio, la muerte entre hermanos. Aquí, sin embargo, estamos buscando cómo solucionar y cómo buscar la vida ante una posible muerte, ante la acechanza del mal sobre la vida del hermano. Bueno, vamos entonces parte por parte mirando esto que nosotros le llamamos así, ¿verdad? El encuentro de Jonatán con David ante la dificultad y ante el problema de la persecución de su padre Saúl. Después David huyó de Naiot. Entonces así comienza nuestro versículo 1. David huyó de Naiot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo? Le dijo, ¿cuál es mi falta a mi padre? Y por eso, ¿cuál es la falta o mi pecado que yo le hice, verdad? Contra tu padre, para que me persiga a muerte. Es decir, aquí el mismo David comienza a preguntarse, ¿qué será? Es una pregunta retórica, ciertamente. También Jonatán, cuando en el capítulo 19 se había presentado y había hablado con su padre, también le pregunta, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo tu servidor? ¿Verdad? Aquí también entonces David mismo comienza a preguntarse y le pregunta, ¿verdad? Aquí a Jonatán, ¿cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Jonatán le responde, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. Bueno, esto entonces es la relación de Saúl con su hijo Jonatán. Va viendo ya pues ya lleva. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Esto pone un poco las bases también de todo lo que nosotros decíamos, que aquí también hay una gran preocupación que le lleva después a un desenfreno del mal, a una envidia total de parte de Saúl con respecto a David. Por la cuestión también de la relación con su hijo, ¿verdad? Jonatán. Porque él está pensando en esa dinastía. ¿Quién es el que tiene que reinar? Y tiene que ser su hijo Jonatán. Le corresponde a él, el primogénito. Pero el problema es que en todos estos pasajes que fuimos viendo, la actuación de David es la que siempre estuvo por encima, incluso por encima de Jonatán. Apeo preocupa Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Porque me
elogiáis con tantas joyas preciosas. ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, capítulo 19, y ahora estamos iniciando ya el capítulo 20, la continuación directamente, en que encontramos a David con Jonatán. Ellos están juntos y comenzamos a hacer un poco una reflexión, es una pregunta. Se cuestiona aquí David en el encuentro que tiene con Jonatán. Decime, Jonatán, por favor, ¿qué hice yo? ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Nosotros estábamos diciendo en el bloque anterior que lo que se nota es que Saúl está preocupado porque David ya es demasiado exaltado. David es demasiado conocido. Entonces le viene la envidia. A Saúl entonces le está viniendo esta roncha interior que está diciendo, ¿cómo es que una persona así, uno que es allá, un pastorcito que está viniendo de Belén, primero viene, un mitaí que ni se puso la indumentaria de guerra ni nada de eso, viene a vencerle nada más y nada menos que al gigante Goliat y lo mata y luego lo va a decapitar. Y entonces el pueblo ahora que comienza a alabarlo y a aplaudirlo, en cuanto que Saúl mató a 1000, David mató a 10.000, entonces vean digas tú, él ahí apota, hacen digas tú, entonces se peanda y su upaya lleva, namocoin estewe, da seuta y estewe, da digerir la situación, pea y ahí na Saúl. Y entonces viene toda la problemática que ya hemos estudiado y seguimos estudiando. David se encuentra siempre al servicio del rey, está siempre con la música, está siempre en el palacio. Bueno, todos estos elementos importantes, esenciales para que podamos entender también cómo esta historia se va desarrollando. Ahora nos encontramos nada más y nada menos que David había ido hasta Samuel. Están los dos en Nayot. También Saúl se va después de enviar emisarios. Se va al final, él personalmente. Ahí dice que también entra en trance, es decir, Dios el que dirige la historia. Saúl de Yureína, a ver, porque doy como a él anderea. Entonces la fuerza del Espíritu le transforma totalmente. Y se pone ahí a bendecir y a alabar y todo, incluso, entre comillas, a su propio enemigo, que es David. Y entonces se despojó él allí en ese lugar de su ropa, estuvo en trance delante de Samuel. El hecho de despojarse de la ropa quiere decir entonces despojarse de sí mismo, porque él que estaba tan cargado, él que venía en esa situación, ¿verdad?, de querer arrasar con todo, querer eliminar a David. Y va a ver, oye, pues no llevo peteo, agradecer, llevo a Guillermo, Peñandillara, todo lo contrario, en este estado de trance, ¿verdad? Él había ido hasta Nayot también. También él se despojó de su ropa, estuvo en trance delante de Samuel. Luego cayó rendido y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se suele decir también Saúl está entre los profetas. Eso también era muy interesante, ¿verdad? En el capítulo 19, cómo se nos presenta aquí a Saúl. Saúl también que entra en trance, Saúl también que viene en este lugar, Saúl que piensa que va a poner setejata, porque con emisario fuera de amontó a cuello de fuera, doya pues va y sin embargo él también entra y es peor, ¿verdad?
Entonces tiene que rasgarse, desvestirse, quiere decir de todo eso que él pensaba y que quería hacer a toda costa en contra de David. El Señor le cambia totalmente, pero recordemos que es un momento, es ese momento en el cual nos encontramos verdaderamente con Dios. Dios en realidad le hace actuar de esta manera contraria, pero también porque es la defensa que está dando para quién. Es la defensa que está dando para nada más y nada menos para David. Es esa la forma, ¿verdad?, como nos está presentando. Ahora, ¿por qué me has encubierto este asunto? Le dice, esta es una pregunta muy interesante, ¿verdad?, que le presenta aquí también el mismo David, y está hablando aquí con Jonatán. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo escogina. Vos me estás escondiendo algo, vos no me estás diciendo todo, ¿verdad? Miren que es la cuestión de la relación. Aquí nosotros estamos hablando también de la fraternidad. Hace rato hablamos de Caín y Abel, capítulo 4 del Génesis. Vamos al campo, vamos a hablar. Los dos salieron al campo. Nosotros sabemos que ahí Caín le va a matar a su hermano. Vamos al campo, dice. Y cuando estaba en medio del campo, se abalanzó con su hermano y lo mató. Así nomás dice Génesis capítulo 4, ¿verdad? Aquí, sin embargo, estamos hablando de David y de Jonatán. Vamos al campo. Y se fueron al campo. Veremos lo que sucede. ¿Cuál es la relación entonces que habrá entre Jonatán y David? Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da esa fuerza y esas ganas de seguir luchando en la construcción del reino de Dios. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro pedagógicamente, como nos presenta la Iglesia. La carta del apóstol San Pablo, que escribe a los cristianos de Roma, capítulo 5, versículo 12, luego del 15b y luego del 17 al 21. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Qué lindo, queridos amigos, lo que está haciendo aquí Pablo en esta comparación. Como decíamos, la carta a los romanos es la presentación que está haciendo Pablo de sí mismo, de su teología. ¿Cómo fui creando estas comunidades? Imagínense Pablo, que ha recorrido tanto. Y ahora al final está haciendo una síntesis. ¿Qué es lo que yo he predicado? Y aquí nos dice, así como entró el pecado a causa de un hombre, Adán, evidentemente, ahora, justamente por un hombre, es decir, el Dios que se ha encarnado en Jesucristo, es el que nos trae la verdadera salvación. Laña se ya lleva de todo lo malo que pudo haber existido y de todo lo malo que el hombre pudo causar a la propia creación, ahora a través de Jesucristo. O sea, que Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador nuestro y por lo tanto tenemos que tener en cuenta que solamente en este camino, queridos amigos, podemos hacer
un camino de retorno al Padre. Y esto es lo que tenemos que proponer. Hay tantos de nosotros que tenemos que retornar al Padre. Tenemos que retornar a Dios. Muchos, porque lastimosamente también han tomado caminos equivocados, desde la maldad, desde la corrupción, pero también muchos se han desviado con otras doctrinas que han dejado de lado lo esencial y lo fundamental de la comunidad, de la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Vonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje. Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20, es el encuentro de David con Jonatán. Aquí encontramos elementos muy interesantes. David huyó de Nayot, después de lo que él había visto de nuevo, huye y se hace muñanda Shiriyay. Samuel que va ahí, el Señor que interviene, el Señor que lo despoja de todo. De cierta manera es una forma de hacerlo entender que lo que está haciendo está mal. Vos entonces te despojás de todo, te sacás todas las vestiduras. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, le está haciendo o le quiere hacer entender a Saúl, vos ahora estás aquí como rey, pero no pienses que vos sos, entre comillas, sos el rey eterno, sos el rey no sé qué cosa. Vos pensás que sos un Dios. No, por favor. Entonces, el despojarse te hace entender que había sido, así como viniste, te irás de nuevo como una criatura. Algo importante es Inayeva. Este es un libro verdaderamente político. Este es un libro para los políticos y ese es un libro también de política. Este libro de Samuel. Y justamente porque te habla de la monarquía, te habla de los reyes. Y eso somos también nosotros, cada uno evidentemente.
pero de una manera mucho más directa, ambas europeas, porque y pone interesante. Nosotros de cierta manera podemos querer encubrirnos detrás de nuestra ropita. Queremos encubrirnos detrás de los poderes que poseemos. Samuel es como que se está encubriendo. Yo tengo el poder, pero también emisario escuela, pero también ya popea. O sea, de la cora ahí de roga y tú eres la heresia. Sin embargo, aquí, a última hora, cuando ya no hay caso, él mismo dice, toma la decisión, hasta 70, hasta sacarme, va para la bella, pon algo, anda bella pues. Pero sin embargo, apenas está llegando y también él entra en trance, ¿verdad? Y es ahí donde el Señor, dice, se despojó de su ropa, estuvo en trance delante de Samuel encima. Entonces significa, ¿verdad?, que el que dirige la historia de Dios, hoy porque tenés la banda presidencial, hoy porque tenés el mando del rey, hoy porque tenés el ministerio de tal cosa, etcétera, etcétera, de la última Coca-Cola del desierto. No, de Jaguar Aire, seis Jaguars entero y Jaguar, ¿verdad? Entonces, es eso lo que aquí nos quiere enseñar. Por eso, es un libro de vida, es un libro de cómo nosotros tenemos que caminar. Y entonces, todo lo que es, porque hasta ahora nos muestra, ¿verdad?, a un Saúl que es una persona muy altanera, una persona que absolutamente no quiere, no entiende, doy que veña acá me lleva, doy que veña acá me. Estamos allí esa casa llorando y quiña acá me van a este hoyo hoy conte ahí ese, lo mismo lo hizo otro rey. Y entonces, nosotros sabemos que esta es una situación bastante, ¿verdad?, bastante complicadita, porque dice, luego cayó rendido y estuvo desnudo todo aquel día y aquella noche. Por eso se suele decir, también Saúl está entre los profetas. Entonces, es lo que nos hace reflexionar y es lo que nos hace entrar, ¿verdad?, en sintonía con nosotros mismos y saber quiénes somos. Bueno, seguimos un poquitito porque después en este capítulo 20, el versículo 1, ya te dice que David huyó de Nayot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Por qué él está huyendo de Nayot? Y bueno, y entonces comienza esta conversación. Esta conversación, como dijimos de un comienzo, una conversación entre dos hermanos prácticamente, dos amigos. Y lo podemos comparar directamente con el capítulo 4 del Génesis, ya hemos dicho y ya hemos reflexionado un poco, porque ahí los dos también vamos al campo y salieron al campo. Si seguís el libro del Génesis, ahí entonces dice, Caín se abalanzó contra su hermano y lo mató. Aquí vamos a ver lo que va a suceder. En realidad más o menos sabemos, ¿verdad? Porque Jonatán lo que está procurando es salvar verdaderamente, procurar lo mejor para su amigo. A pesar de que David también está sintiendo y está diciendo qué es lo que está pasando. Va, él lo dijo algo, digo, no se traicionáis, va a ir a Jonatán, va, la situación es por antes, no sé. La sella por ahí no es halandé, cuando no es halanderuje y mandé algo. Andé de mombe usé se por antes. A la sella por ahí no andé ya cuando la sella por ahí de te hoy. A venir muy a disposición. Añe muy de a disposición de hoy se yuca, por favor. Pero sheja de por andé la sella ya posee ja umimba iba ahí. Yo no quiero traicionar a nadie. Mira, qué madurez total, ¿verdad?, en este encuentro, ¿verdad? Es totalmente diferente entonces de lo que nosotros estamos viendo y estamos conociendo, del Génesis capítulo 4. Huyó a Nayot en Ramá y se presentó ante Jonatán. ¿Qué hice yo? ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? El Espíritu del Señor entonces, que protege ciertamente aquí a David, le da esta fuerza, ¿verdad? Simplemente podría haberse quedado allí por el tiempo que le tomara a Saúl darse por vencido o morir. Sin embargo, David se fue por otra razón. Quería saber si el corazón de Saúl había cambiado y si aún había una posibilidad de reconciliarse con Saúl. Aquí hay más todavía, ¿verdad? Él podría haberse refugiado, ¿verdad?, en Nayot, incluso con el profeta Samuel. ¿Será que podría? Bueno, en fin, a pesar de que también sabemos que Saúl había
incluso dado sentencia, ¿verdad?, de muerte también para Samuel Hauke. Samuel Hauke. Si se entera Samuel, de verdad, entonces me va a matar. Entonces hay que buscar elementos y ver cómo uno tendría que actuar, ¿verdad?, para confrontarse. Bueno, pero en fin, aquí lo que nosotros queremos mirar es un poco lo que David está haciendo. ¿Por qué será que David tiene que huir y tiene que ir? Y ahora justamente se va para buscar nada más y nada menos que su amigo Jonatán y hablar con él. Volvemos enseguida con más de Yaranye Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yaranye. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yaranye. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ese día había sido particularmente duro en su sermón contra los terratenientes que explotaban sin contemplación a los esclavos en las calcinantes zafras de la isla y los conminaba a reemplazar la dureza de su yugo por la misericordia cristiana, so pena de excomunión, amenaza que también extendía a los practicantes de las religiones africanas que disfrazaban a sus dioses paganos con nombres de santos y así confundían la fe de los católicos. Al culminar la Eucaristía, el arzobispo de Santiago de Cuba, Antonio María Claret, salió de la iglesia por entre los fieles que lo aplaudían a rabiar por sus contundentes críticas. Al llegar al atrio, se dispuso a recibir el acostumbrado besamanos y un fornido mulato que aguardaba pacientemente su turno. Al llegar ante el prelado, en vez de inclinarse para besar su anillo, sacó una navaja de afeitar y trató de rebanarle el cuello. Pero como el arzobispo tenía la cabeza inclinada y se tapaba la boca con un pañuelo, la cuchillada le abrió una profunda herida que surcó su rostro de la frente al mentón, bajando por la mejilla izquierda, y se extendió por el brazo. En medio de la confusión, escapó el agresor. Y varios feligreses llevaron en andas al arzobispo Antonio María Claret a su casa, en donde los médicos, después de contener la hemorragia y hacerle la primera curación, salieron desmoralizados por la gravedad de su estado. Mas el santo no perdió la compostura ni la fe, se encomendó fervorosamente a la Santísima Virgen y se durmió. Al día siguiente, que debían operarlo, cuenta San Antonio María Claret en su autobiografía, la herida había cerrado, las glándulas salivales que le fueron rasgadas estaban cicatrizadas y en el brazo lesionado aparecía delineada por el filo del cuchillo la Virgen de los Dolores, imagen que permaneció allí como un tatuaje durante muchísimos años. Antonio María Claret y Clarat, nacido el 23 de diciembre de 1807 en Salén, España, creció aferrado a los libros y a la devoción mariana transmitida por Josefa, su piadosa madre, pero al cruzar el umbral de la adolescencia, su padre aprovechó su aguda inteligencia y lo introdujo en el telar familiar, en el que muy pronto dominó los procesos de fabricación y estampación de las telas, hasta convertirse en el maestro textil del taller, y con ansias de perfeccionar sus técnicas, se matriculó en la prestigiosa Escuela de Artes de Barcelona, en la que se destacó de tal forma que le llovieron ofertas de trabajo y propuestas para abrir su propio negocio, mas en el fondo de su corazón latía el viejo anhelo de abrazar la vida religiosa, y por eso, a los 21 años, abandonó su prometedora carrera y tomó la decisión de hacerse cartujo. Eso sí, después de obtener la ordenación sacerdotal, y para lograrlo ingresó al seminario de Vic. Allí adelantó con notas sobresalientes sus estudios de filosofía, teología, sagradas escrituras, y por fin, en 1835, a los 27 años, fue ungido sacerdote e intentó enclaustrarse como cartujo, pero a causa de una terrible tormenta no pudo llegar al monasterio de Monte Alegre. Entonces, retornó a Barcelona y fue enviado como coadjutor a la parroquia de su pueblo natal, Salent, en donde
desplegó una sorprendente capacidad oratoria que cautivó a sus coterráneos y atrajo la atención de los feligreses de toda la comarca que acudían a escucharlo, pero también la de los nuevos amos del poder que tras la muerte del rey Fernando VII se apoderaron de los bienes de la iglesia, quemaron conventos e inclusive mataron a algunos clérigos, pero el padre Antonio María Claret continuó impertérrito su labor y como ardía en deseos de predicar en todas partes, pero la tenaz persecución que los religiosos sufrían en España se lo impedía, viajó hacia Roma. Y en esa ciudad entró a la Compañía de Jesús, pero volvió a enfermarse y su superior le dio a entender que su misión estaba en España. Entonces se regresó y le asignaron la parroquia de Viladrau, en la que además de coadjutor hizo las veces de médico, de maestro, de consejero, de todo. En poco tiempo, San Antonio María Claret transformó a Viladrau en bastión de la iglesia y su horizonte evangélico se redujo, en contraste con su ansia de esparcir la semilla de la buena nueva por todo el mundo. Esa oportunidad apareció providencialmente al recibir en 1841 el título de misionero apostólico que había solicitado durante su estancia en Roma, y libre de sus obligaciones tomó su cayado, su breviario, no más, y a pie, por entre lodazales, climas tórridos, parajes peligrosos, se dedicó a recorrer los caminos de Cataluña y por donde pasaba dejaba una extensa estela de conversiones y milagros. Entonces su fama de santo creció al compás de su celo apostólico. Y así las cosas, la presencia de San Antonio María Claret era reclamada en todas partes, incluidas las Islas Canarias, a donde viajó por invitación de su nuevo obispo Buenaventura Codina, y en solo 15 meses cambió la fisonomía religiosa de este archipiélago. De regreso en 1849 fundó con otros 5 sacerdotes la Congregación de los Misioneros del Inmaculado Corazón de María. Pero cuando esa semilla apenas comenzaba a germinar, fue, a pesar de su tenaz oposición, nombrado arzobispo de Santiago de Cuba a finales de ese año. Y antes de partir, tuvo tiempo para crear la Orden de las Hijas del Inmaculado Corazón de María. En solo 5 años le cambió la cara a la fe católica de la isla, erigió un seminario, obtuvo una sorprendente cosecha de sacerdotes, recorrió 4 veces a pie y a caballo toda su diócesis sin que se quedara por fuera ninguna parroquia ni poblado. Abrió escuelas para los niños pobres, logró aliviar la terrible situación de los esclavos oprimidos por sus amos, combatió con denuedo las nocivas influencias de las creencias africanas y por ello sufrió varios atentados, como el que ya hablamos de él, de los que él se salvó milagrosamente. En 1857 la reina Isabel II lo escogió como su confesor, confidente, consejero y luego lo nombró presidente del Real Monasterio del Escorial, el que restauró y convirtió en la más prestigiosa y completa universidad católica de España. Todo ello sin descuidar su razón de ser, que era la predicación. Y por eso, en los viajes con la reina salía más gente a escucharlo a él que a ver a la reina. Adelantado a su época, San Antonio María Claret intuyó que la evangelización sería más efectiva mediante la divulgación del mensaje a través de libros y para el efecto escribió 81 opúsculos, 15 libros, entre los cuales El Camino Recto, que es el manual de piedad más leído del siglo XIX, y tradujo otros 27. Fundó la librería religiosa y la Academia de San Miguel, en la que reunió a pensadores, literatos, pintores, periodistas, y con ello se encargó de divulgar el pensamiento católico y lo consiguió con creces, porque alcanzó a publicar más de 2.800.000 libros, otros 2 millones de opúsculos y más de 4 millones de hojas volantes, material que repartía gratuitamente, y aún le quedaba tiempo para llevar una vida austera de oración, ayuno y meditación. Acosado por los enemigos de la reina que la destronaron, tuvo que refugiarse con ella en Francia en 1868. Un año después, a pesar de su precaria salud, asistió al Concilio Ecuménico Vaticano I, en el que se destacó por su fogosa defensa de la infalibilidad del Papa, y en el camino de regreso a París, lo sorprendió la muerte en el monasterio de Front-Freud el 24 de octubre de 1870. Fue canonizado por el Papa Pío XII en 1950. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Antonio María Claret que nos conceda valentía para proclamar el Evangelio.
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Estamos en el capítulo 20, estamos iniciando la huida, huye de Nayot, se va entonces. Pero David se quiere encontrar con su amigo, es decir, con Jonatán, el hijo de Saúl. Y va justamente y pregunta de nuevo, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Cuál es mi falta o mi pecado contra tu padre para que me persiga a muerte? Por favor, Jonatán, elimínense de Picori, Guainare, Quininin, estamos de nuevo ante el capítulo 4 del Génesis. Entonces quería saber si el corazón, entonces va y le pregunta bien a su hijo. Eres la ape o ujina Samuel. ¿Por qué junto a Samuel? ¿Por qué viene Saúl junto a Samuel ahora? ¿Qué es lo que le trae? ¿Me está persiguiendo? ¿Me quiere matar? ¿O es que ha cambiado ya el corazón de tu padre? Jonatán, ¿me podés decir si tu padre ha cambiado, si tu padre tiene un corazón diferente? Por eso es que se está acercando y por eso que está viniendo. Entonces David se fue por otra razón. Quería saber si el corazón de Saúl había cambiado. Esta era la razón. No era simplemente buscar refugio, no era simplemente correr y no afrontar el peligro, la situación ante la que se encontraba. Recordemos también, y esto era muy interesante, ¿verdad? Porque todos los capítulos anteriores, Saúl queriéndolo matar de una o de otra manera, primero en una forma indirecta, le pone al frente de su ejército, en lugares peligrosísimos donde David puede morir, ¿verdad? Puede morir en cualquier momento, o sea, en Goipebeina. Nuestros pechos serán las murallas y a ella venían de canto allá, o Pesite y Negobe. Entonces le pone al frente, entonces donde puede morir. Sin embargo, siempre David salió triunfante. Entonces, uno pensando bien en la lógica, ¿por qué será que David desde un comienzo, ella no se revela y dice, armas, dale, ame, soldado, peñú, ejército, vengo, pero responde, la ceja, y además, a David le aplaude todo el mundo, a David, que mató 10.000, el otro mató 1.000, quiere decir que este tipo tiene todo el ejército, le puede hacer un golpe de estado a este presidente, a este rey, a este Saúl. Eso podría haber dicho y hecho David. Sin embargo, aquí se le presenta como un pequeño gusano, por decir así, indefenso, que no puede nada, que se siente perseguido. Pobrecito, me quiere matar. ¿Qué es lo que pasa? Se va, le pregunta, ¿verdad?, a su amigo, a Jonatán, al hijo del rey, le pregunta, amigo mío, decime, compañero mío, ¿cuál es mi falta, mi pecado contra tu padre que me persigue a muerte? Y entonces, en este diálogo, Jonatán le responde, ni pensarlo, tú no morirás. Mira, mi padre no hace absolutamente nada sin comunicármelo. Primero nos da, ¿verdad?, como diciendo una firmeza total, para saber que Jonatán, a la Jonatán David, vea cierto gua. Bueno, es una forma interesante, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pensándolo bien, sabemos que después Saúl actuó otra vez contra su propia palabra. Ya se había encontrado en el campo y habían hablado ya Jonatán con su padre y Moshe. ¿Por qué? Si lo único que David está dando beneficio, ¿a qué se deben entender? ¿Cuál es el problema? Entonces, no, por la vida del Señor, Saúl, jamás no morirá. No has mí un tiempo a metetema y cutuyo, a metema petapiareos ya lleva clavado por la pared y vivió. Entonces, fíjense, queridos amigos, esta es la falta de palabra, ¿verdad? Esta es la falta de palabra. Y esto es lo que hay en el interior, pero de una forma negativa, ¿verdad?, que aquí tiene este personaje. Entonces le dice, ¿qué he hecho yo? Aquí David revisó el estado de su relación con Jonatán. La relación con Jonatán. ¿Qué es lo que yo hice? Quería saber lo que Saúl pensaba. ¿Qué es lo que piensa tu padre? Pero era más importante para David saber lo que Jonatán pensaba.
Eremiche Jonathan, por favor, porque con tu padre es imposible conversar, porque es un veleta. Hoy esto y mañana esto, o cambia de aquí para allá. Y dejan de hoy queremos ver y por atajar, porque debe comunicar con ese mujer ni que está en 10. Alleva, pese con ellos 10, peñemos que está por ahí no. Tranquilo, mi hijo, a Beñamoñe por un paitellita, 0 kilómetros la hora de relación. Permita y vea ese David es un excelente muchacho, nombre. Vamos a poner un baitego y después, renglón siguiente, dice que estaba tocando ahí el arpa, la música. Oye, Crishi. Entonces, David, bebé, estamos a ver tapia clavado con una lanza. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces aquí, el otro está medio también preguntándose, David, viene y le pregunta, a ver, yo topa llegué después de mucho tiempo. Ahí yo, bueno, Jonathan, eres Jonathan, porque tengo que se votaba bien. Se votaba porque dice que todo iba bien, que tu papá ya había dicho que todo estaba bien, que tranquilo nomás. Así apenas, hoy como hoy que llegue en la relación, pero ibas a ver, Pepe iba y ve más, metemos ese yucao. Y después le cuenta, ¿verdad? Y seguramente que le dijo todo. Mira que después yo me fui a casa, me escapé, ahí estuve con tu hermana, con mi esposa, con Mical. Y gracias a ella, gracias a tu hermana, yo pude escaparme. Y ella hizo ahí algunos subterfugios, que esto, que aquello. Pero apejimos, y vean que esa pejupa me ha esa pegoruta, me acepté ayudar a su. Entonces, y después también Mical me dijo, ¿verdad? Que le trató mal a ella, dice que le dijo que ella dejó escapar nada más y nada menos que a su propio enemigo. Es calcular mina con Antán, es calculana, ¿qué es lo que yo hice? Después que se votaba y con mira, entonces estamos entrando, ¿verdad?, en una situación bien complicada, bien complicadita. Entonces, quería saber lo que Saúl pensaba, pero era más importante para David saber lo que Jonatán pensaba. Al preguntar, ¿qué he hecho yo?, David quería saber si Jonatán había llegado a estar de acuerdo con su padre Saúl. Lo cierto, por favor, Jonatán, decime bien nomás la verdad. Y entonces él le dice, ninguna manera, le dice Jonatán, ninguna manera. Esto le confirmó a David que Jonatán aún era su leal amigo. Es decir, yo jamás, David, te voy a jugar mal. Jamás. Vos sos mi amigo. Yo por lo menos soy leal a vos. Y también que Jonatán no había creído todas las mentiras de Saúl sobre David. O sea, no, Jonatán también le aseguró a David su protección, advirtiéndole a David de las intenciones de Saúl. Entonces, yo te voy a decir nomás, ¿verdad?, que te cuides, etcétera, etcétera, porque aquí ya podemos comenzar a mirar y a darnos cuenta que lo que le está proponiendo y lo que está diciendo Saúl son cosas muy falaces. Hoy te dice que sí, mañana te dice que no. Entonces, en Yangare Componente, David, pero Peisa lleva, Peñañe, Jaisina, se ha ponado a entender la verdad. En Yangareco, o propone, porque es peligroso. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir sobre este tema tan interesante. Estamos comenzando el capítulo 20 del primer libro de Samuel. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.